¿Qué es la gestión cultural? ¿Qué significa gestionar algo como la cultura? ¿Y quiénes son los trabajadores de la cultura que tienen que encargarse de dicha gestión? Primero definamos un poco lo que es un trabajador de la cultura o trabajador o trabajadora cultural. El trabajador de la cultura es un término amplio, pues si llegamos anteriormente a la conclusión de que todo intercambio de saberes es cultura, entonces los trabajadores pueden ser todos los que aportan en este intercambio. ¿Esto es cierto? También no. Sí, porque realmente hay una variedad inmensa de aportantes a la cultura, desde maestros, escritores, artistas, actores, deportistas, oradores, etcétera. Cada persona aporta algo, pero también hay que saber que la cultura es un trabajo, como todos los demás. Y las personas que se dedican a ella merecen un pago por ello. La cultura no es un hobby ni es un pasatiempo. Por eso, cuando hablamos de trabajador de la cultura, nos referimos a alguien que se dedica a determinado campo de manera laboral a cambio de un sustento. Como ejemplo tenemos los artistas plásticos, los escritores, los cantantes, los actores, los maestros, historiadores, etcétera. Es una lista muy larga. Ahora, vayamos a lo que es gestión cultural. Primero, la palabra gestión significa un conjunto de acciones que se realizan para lograr una meta. Entonces, ¿qué puede significar gestionar algo tan amplio como la cultura? Fuera de las actividades que se realizan como un trabajador de cultura, hay proyectos amplios, más amplios que solo un campo. Estos proyectos requieren una serie de profesionales para trabajar en un determinado lugar a base de objetivos específicos. Estos proyectos requieren un plan de trabajo, donde se ve, por ejemplo, el público, el financiamiento, el marketing, etcétera. Todas las actividades fundamentales para la ejecución del proyecto. Es decir, es una gestión. Ahí es cuando entra la figura del gestor cultural. Pues el gestor cultural va a ser quien se dedique a planear el proyecto, articular a los profesionales, a los aliados, lograr que funcione todo el equipo y poder llevar a cabo los diferentes pasos para lograr los objetivos. La labor es fundamental y requiere diversos conocimientos para lograrlo. Conocimientos que iremos explorando poco a poco. Hablemos de la labor del gestor cultural. Como lo mencionamos, el gestor cultural es una figura importante dentro de un proyecto. Es el que une todas las piezas y hace que funcionen juntas. Por lo que hay una serie de conocimientos que un gestor debe conocer de manera básica y, más importante, rodearse de profesionales e incentivar el trabajo en equipo. Porque al final, si no se trabaja junto a todo el equipo, junto a los aliados, no sirve de nada. Repasemos un poco las funciones de un gestor cultural. Número 1, armar la estructura del proyecto cultural. Un proyecto cultural es un plan. Este se realiza en equipo, pero el gestor cultural es el encargado de sintetizar todo en una estructura, la cual se define como un conjunto de acciones con una finalidad. Para ello contiene una estructura en la que existen objetivos primarios y secundarios, pero todos tienen que apuntar hacia la finalidad. A su vez, de esto se desprenden el público al que va dirigido, las actividades que harán falta para lograr los objetivos. Toda esa información se sacará gracias a una investigación, es decir, un diagnóstico previo del lugar donde se realizará el proyecto. Y según todo eso, se mapeará aliados, colaboradores. Se planeará el financiamiento del proyecto, se planificarán las fechas y se colocarán los resultados que se esperan con dicho proyecto. Otra de las funciones del gestor cultural es definir el equipo de trabajo. Anteriormente vimos la gran variedad de trabajadores culturales. Por eso es que cada proyecto tendrá una visión diferente y para eso un grupo de profesionales específicos. Por eso, el gestor tiene que tener en cuenta las necesidades del proyecto según las actividades y objetivos que se tengan.
pues según estas se va a determinar los profesionales que se necesitan para el proyecto. También hay que tener en cuenta que hay determinadas partes donde se requiere un profesional u otro, mientras hay otros que sí estarán en el proyecto completo. Finalmente, dos de las actividades más importantes del gestor cultural es encargarse de la documentación y de la articulación. Decidí juntar ambos puntos porque tienen bastante común. Por un lado, la documentación es básica. Todo proyecto requiere una estructura escrita, específicamente si quiere recibir algún tipo de financiamiento de alguna entidad privada o estatal. También si se postula algún concurso para obtener fondos, donaciones, establecer alianzas o presentar propuestas al momento de rendir cuentas. El gestor cultural debe saber la estructura de diversos tipos de documentos, cartas, cuadros, gráficas o recibos. Por otro lado, la articulación es la acción mediante la cual se crean alianzas y colaboraciones con organizaciones, empresas o personas naturales. Para eso, la mayoría de veces se requiere documentos escritos para la formalidad. Eso ha sido todo por hoy. En un próximo video estaremos hablando de lo que es un proyecto cultural y cuál es su estructura. Muchas gracias.